Bienvenidos, queridos oyentes de Radio Sefarat. Vamos a dar comienzo una semana más junto a Elena Romero este apasionante recorrido por la literatura sefardí. Si no me equivoco, en esta ocasión vamos a profundizar en sus géneros concretos y comenzamos con la literatura religiosa. Muy buenas, Elena. Hola, buenas tardes. Antes nos habías hablado en el anterior programa algo del Meán Loés y yo me preguntaba, ¿qué es eso del Meán Loés? Bueno, quizá lo primero que tengo que hacer es disculparme por mi pesadez y reiteración en los temas, y me refiero a los oyentes que pueden estar un poco cansados de oír mi voz por las ondas. Bien, el Meán Loés es evidentemente una de las obras más representativas del siglo XVIII y de las más representativas del renacimiento literario de la literatura en judío-español. Hasta entonces, dentro de este marco, lo que se había producido, como ya he dicho, es fundamentalmente traducciones. Pero aquí, dentro del Meán Loés, que después explicaré de qué va esto, encontramos tanto traducciones de textos hebreos como montones de pasajes de libre creación. En primer lugar, quiero explicar el título. El título, Meán Loés, está basado en el Salmo 114:1 y quiere decir Meán Loés, del pueblo que no habla hebreo. Realmente son un par de palabras que todos los judíos conocen, porque este salmo está integrado en el Jalel que se recita en la noche de Pesaj, en que dice Betzet Israel mi Misrayim, Bet Yaakov Meán Loés. Y, por tanto, esto Meán Loés lo conocen todos. Pero es que el autor, que se llamaba Jacob Julí, ha escogido este salmo y el siguiente porque ahí está su nombre, Betzet Israel mi Misrayim, Bet Yaakov Meán Loés, el título y su nombre. Pero en el salmo siguiente aparece su apellido. El autor, como he dicho, se llamaba Jacob Julí, y justamente en ese salmo se habla de Juli Aretz, es decir, estremécete tierra. Ha utilizado, por tanto, para titular su obra ese salmo en que aparece el título y su nombre y apellido. Se trata, en definitiva, y esto es lo primero que hay que decir, de un comentario al texto bíblico. Está, y además lo dice, es profeso el autor en su introducción, encaminado a enseñar al pueblo que no sabe hebreo, y él mismo, dice el autor, y que no entienden el judío-español del siglo XVI. Y este es un dato lingüístico de gran interés. Este comentario a la Biblia se desarrolla de la misma forma que se habían hecho todos los muchísimos comentarios anteriores, de los siglos anteriores, de rabinos askenazíes por varios sitios de Europa. Entonces desarrolla y mantiene el sistema de la comentarística rabínica anterior. Y además el autor, Jacob Julí, evidentemente era un hombre de un gran saber rabínico, porque utiliza gran cantidad de fuentes rabínicas anteriores. Él mismo cita en su introducción unas 80 entre impresos y manuscritos, pero un colega mío de Israel que estudió las fuentes del Meán Loés hace mucho tiempo llegó a poder fijar que había utilizado cerca de 250 fuentes diferentes. Eso quiere decir que realmente el conocimiento rabínico de nuestro autor era grande. Se trata de una obra que, más que una obra, lo podemos considerar, el Meán Loés, un sistema, al que se apuntan una docena de autores y que dura en su producción más de siglo y medio. Lo podemos considerar como una enciclopedia del saber tradicional judío en general y sefardí en particular. Elena, dentro de este Meán Loés, ¿podemos establecer etapas? Pues sí, como en todo siempre se pueden, porque la crítica literaria a veces efectivamente da resultados magníficos a la hora de examinar los textos. Yo distingo 3 etapas, que son el Meán Loés clásico, el Meán Loés de transición y el Meán Loés nuevo. ¿Cuál es el contenido de estas obras en este periodo clásico?
Pues refiriéndonos al Meamloes clásico, primero decir que se publicó entre 1730 y 1777 en Constantinopla. Su autor, Jacob Juli, quería o pensaba llevar a cabo el comentario de los 5 libros del Pentateuco, pero murió joven. Murió en 1733, cuando solamente había podido hacer y publicar el libro de Génesis y el comentario a la mitad del libro de Éxodo. Poco tiempo después se le suman a la tarea 2 autores más, que son Yitzhak Magriso, que llevó a cabo el resto del comentario de Éxodo, Levítico y Números, y finalmente otro autor, Yitzhak Arguetti, que llevó a cabo, empezó el comentario a Deuteronomio, pero que solo llegó, porque también murió, a comentar las 3 primeras perícopas de las 11 que tiene el libro. Podemos decir que se trata prácticamente de una misma obra, en el sentido de que no hay diferencias en el sistema de comentario entre los 3 autores. El contenido, es decir, una notable uniformidad de contenido con unas características comunes, que implica una sólida cultura rabínica de los 3 autores de estos comentarios que hemos dicho. En alguna ocasión algún despistado lo ha querido comparar, el Meamloes clásico, con el Tzena Orena de Jacob Ashkenazi, que es un Ashkenazi que escribió un libro, este libro Tzena Orena, que realmente es un libro para mujeres. Y el Meamloes no es un libro para mujeres, es un libro para estudiosos, meldones, que en su casa leen y leen y leen este comentario, y que incluso no ha habido mujer ni niño al que no le hayan leído pasajes del Meamloes, y la importancia que se le dio lo indica que con frecuencia, con lo exigente que eran para las dotes en el Imperio Otomano y también en Marruecos, en términos generales se podía dar como única dote el comentario a todo el Pentateuco, quitando esa parte última que no se llegó a llevar a cabo. Podemos decir que en cuanto a su contenido, en el Meamloes podemos encontrar de todo: instituciones y normas del judaísmo, ritos y costumbres, historia y leyenda, normas de convivencia y de higiene, principios morales, elementos mesiánicos, geografía e historia de los judíos, pero también de los no judíos, astronomía, meteorología, agronomía y ciencias naturales, profilaxia, magia. Es decir, como podemos ver por todo lo que contiene el comentario al texto bíblico, es realmente una enciclopedia, como he dicho, del saber sefardí. Si te parece, vamos a pararnos ahora en el Meamloes de transición. Sí, antes quisiera mencionar un hecho curioso, y es las dificultades que tuvieron los autores a la hora de publicar sus libros. Se trata de libros sin folio, con apretada letra rashi, y en ocasiones pues los múltiples incendios que asolaban la vieja ciudad de Constantinopla con sus casas de madera se llevaban por delante manuscritos preciosos que estaban depositados en las imprentas y que desaparecían y que tenían los autores. Entonces no teníamos ordenadores y en consecuencia ese material era, pues si se fungía, desaparecía del todo, material fungible in extremo. Y luego además en muchas ocasiones la falta de dinero, porque los mecenas fallaban. Llegó el Meamloes a publicarse, y esto es una cosa curiosa, por fascículos. Es decir, sacaban pues un folletón, es decir, un pliego, lo que se llama un pliego, que es una serie de hojas que las imprentas ya saben el tamaño de folios que entran allí, lo vendían. Si conseguían venderlo, seguían imprimiendo el siguiente, y así. Y en muchas ocasiones se ve que se está insistiendo y diciendo: no se lo presten ustedes unos a otros, porque si lo lee el vecino de al lado ya no me lo compra. Entonces era la lucha constante por el dinero y con los incendios.
Vamos a pararnos entonces ahora en el Meán Loés de transición. ¿Qué nos puedes contar? Pues sí, el Meán Loés de transición se inicia hacia 1851. En estilo y en fuentes rabínicas, también uso abundante, es bastante próximo al clásico, pero ya apuntan nuevos rasgos. Como también es un siglo diferente, en consecuencia notamos diferencias. En este periodo se llevan a cabo el comentario al libro de Josué, el autor Menahem Mitrani, que lo publicó en 2 partes, y también el libro de Esther de Rafael Pontremoli, que se publicó en Esmirna en 1864. Resulta absolutamente doloroso y penoso la producción, cómo se produjo el comentario a Josué, que el autor no lo vio impreso, vio impresa parte de la primera parte y no la segunda, que la llevó a cabo su hijo Abraham Mitrani. Nos cuenta el hijo cómo fue el proceso de edición. El pobre autor se le incendió el manuscrito en Adrianópolis, no encontraba donantes, se recorrió los Balcanes buscando dinero, intentando sacarlo de las piedras y no lo consiguió. Emigró a Israel y pasó un tiempo en Jerusalén en que los rabinos le apoyaban en su tarea, pero en definitiva tampoco llegaba a encontrar mecenas, hasta que murió en 1867 sin nada, pobre y sin haber conseguido ver impreso la segunda parte de su libro, que como digo es su hijo el que cuenta en la introducción todas esas penurias. Y ahí vemos en todo esto este impulso rabínico, ese deseo de llevar a las masas, a la gente, el comentario, el conocimiento de las fuentes judías generales y cómo luchan hasta la médula en la pobreza, en la riqueza y cómo pueden para conseguir sacar sus obras adelante. Finalizamos ahora, si te parece, con el Meán Loés nuevo, que es el último que nos quedaría. Sí, el Meán Loés nuevo efectivamente ya marca una gran diferencia con los 2 periodos anteriores. Sus autores ya no son rabinos, sino que son intelectuales, producto de la ilustración sefardí de las escuelas de la Alianza y las escuelas modernas en general. Ellos mismos son los que titulan Meán Loés y luego el título del libro que van a comentar, pero ya no es lo mismo. En primer lugar, las fuentes que utilizan son mínimas o ninguna, y en este periodo se publican varios libros: el comentario a Ruth, el comentario a Isaías, 2 comentarios diferentes a Eclesiastés, uno de los cuales, titulado Heshek Shelomo, es el objeto de estudio en estos momentos de un que está preparando la tesis doctoral de un alumno mío, y el comentario a Cantar de los Cantares. No solamente se diferencian en el uso de las fuentes, que ya lo he dicho, sino en el formato. Ya no es formato in folio, excepto uno de ellos, los demás son en formato pequeño. Y el último de ellos, el comentario a Cantar de los Cantares, realmente ya son las especulaciones de un erudito sefardí sobre el texto bíblico, y ahí ya no encontramos, es lo que él piensa, comenta, pero no encontramos la voz de los rabinos a través de los siglos. Damos por terminado aquí entonces el Meán Loés, y si te parece, Elena, nos vamos a adentrar en otro género diferente, en el de las coplas. Adelante, mientras el cuerpo avante y los oídos de los oyentes también, por mí de acuerdo. Con el género de las coplas, Elena, ¿cuál es el corpus conocido? El corpus que conocemos hasta la actualidad es abrumador. Está aún sin cerrar, pero lo que nos ha llegado podemos decir que ronda el 500.000 de coplas diferentes, y que contando con las versiones secundarias podíamos llegar hasta los 2 millares de textos de coplas. Todo esto está conocido además en muy diverso grado, porque de algunas coplas nos han llegado abundantes ediciones y de otras a lo mejor algún fragmento de transmisión oral. Pero como ves, el corpus que tenemos entre manos es inmenso.
¿Cuáles fueron los sistemas de transmisión de estas coplas? Sí, nos han llegado de varias formas, fundamentalmente a través de ediciones, es decir, que se trata de un texto que se transmite por la imprenta, pero también nos han llegado en manuscritos que a veces son copias de ediciones y a veces son textos que solamente nos han llegado en manuscrito. En general, mayoritariamente en aljamiado, es decir, como siempre, escrito en letras hebreas y en algún caso, muy modernamente, en letras latinas, es decir, ya durante el siglo XX. Hay que tener en cuenta fundamentalmente que, aunque luego hablaremos un poco más de los rasgos, y eso es algo que quiero poner de relevancia porque también hay algunas que solamente nos han llegado por transmisión oral, que no, son textos para ser leídos, pero no para ser leídos en soledad, sino para ser cantados o recitados en grupo. Esto lo indica que lo sabemos porque en muchas ocasiones hay un incipit musical al inicio de la copla, que puede ser una referencia musical novedosa o están remitiendo a otro texto conocido y se cantan como las coplas de lo que sea. Y también el hecho de que la inmensa mayoría tienen estribillo, lo cual quiere decir que si lo cantaba uno, pues luego los que estaban en la casa o en el lugar donde se estuviera cantando la copla coreaban los estribillos así a lo largo de todo el texto poético. En consecuencia, esto hace que en muchas ocasiones se memorice el texto o parte del texto al menos y podamos encontrar versiones orales. Pues Elena, con tu permiso, vamos a dar un nuevo alto en el camino en este bloque de géneros concretos de la literatura sefardí. En el próximo programa continuaremos con este género de coplas, así que nuestros oyentes no pueden perdérselo. Gracias, Elena, y a ustedes les esperamos en el próximo programa.